por seguir conectándote con nosotros. Nos alegra leer tus comentarios y también nos alegra que sigas conectándote a través de este medio. Sigue cantando con nosotros y escucha lo que Dios tiene para nosotros. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Nombre sin igual. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Continuamos entonces con esta serie que hemos llamado Nuevos Lentes. Y pensando un poco en ponernos nuevos lentes, recordaba el hecho del liderazgo en el mundo. Nosotros en Latinoamérica heredamos un liderazgo de lo que fue la revolución industrial y de las distintas dictaduras y movimientos que se vivieron en toda Latinoamérica.
Ahora, vemos el liderazgo y muchos de nosotros en todo nuestro continente vemos como que si un gran líder es una persona que sea fuerte, una persona que hable duro, una persona que prácticamente sea un papá que nos regaña. Y decimos, wow, sí tiene liderazgo. Y yo lo vi así por mucho tiempo, incluso es mi tendencia. Y si me conoces, sabes que he venido haciendo una transición en la forma de liderazgo que tuve y que tengo actualmente. Si me conoces suficientemente bien en estos tiempos, sabes que el liderazgo que hoy tengo es un liderazgo totalmente diferente al que cuando inicié siendo líder. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que el liderazgo verdadero yo lo describo y lo defino en dos palabras: servicio e influencia. Servimos a los demás e influenciamos a los demás. No ha sido fácil, me ha tomado años aprender un poco de esto. Me ha tomado muchos cambios de paradigmas. Me ha tomado el tiempo de leer, de reflexionar, de aprender por las buenas, de aprender por las malas. Vaya que no es fácil cambiar algo que viene como un patrón de conducta, como un principio, como una estructura mental para nosotros. Pero, gracias a Dios, he podido ponerme nuevos lentes. Y si me conoces lo suficientemente cercano a mi corazón, sabes que a veces digo cosas que me siento a veces como un león enjaulado, porque un león siempre va a tener una naturaleza. Y Dios nos creó así, está bien, tenemos ciertos caracteres y está bien. Lo que sí debemos entender es que las cosas cambian y los tiempos que hoy estamos viviendo ameritan de un nuevo liderazgo, de una nueva manera de pensar y de ver acerca del liderazgo, y qué importante es que podamos hacer cambios en nuestra manera de pensar. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Continuamos con esta serie y hoy estamos en la segunda semana. La semana pasada hablamos cosas importantes como que todos tenemos un qué y no entendemos el por qué. Todos tenemos un qué. Por ejemplo, todos estamos viviendo el miedo a la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Ese es el qué de estos tiempos. No entendemos el por qué. Pero algo que debemos tener claridad es que Dios siempre tiene el por qué detrás de todo el qué. Y debemos confiar, como decíamos la semana pasada, que no tengo que entender todo el por qué para confiar en Dios con el qué. Se resume en esto: se trata de Cristo, confío en Cristo y avanzo con Cristo. De eso vamos a estar avanzando en esta semana, en esta segunda semana de nuevos lentes, porque creemos que si tenemos lentes para distintas áreas, distintos momentos de la vida, eso nos va a ayudar a ver las cosas mejor o peor. Y este es un tiempo para tener nuevos lentes de la mano de Dios y con la perspectiva de Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones. Ahora, hoy quiero invitarte a ponerte nuevos lentes en tu mente, porque vaya que la mente influencia nuestras acciones. Lo que está en nuestro corazón va directamente proporcional a nuestra mente, por lo cual nuestras manos lo accionan. Entonces debemos aprender a empezar a cambiar tanto lo que está en nuestro corazón, que son convicciones, como lo que está en nuestra mente. Vamos a seguir en la enseñanza de Filipenses. Y me gusta mucho que Filipenses hace al menos 16 referencias a lo que es pensar, recordar y actitud, que todo va de la mano, todo va entrelazado. Y Pablo inicia el segundo capítulo de Filipenses, que es el que vamos a estar estudiando hoy, Filipenses capítulo 2, lo inicia de la siguiente manera: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol Pablo quiere prevenir a la iglesia acerca de lo que es la desunión. Y vaya que la desunión hace daño en la familia, en cualquier organización, en tu liderazgo, en tu iglesia, en tu empresa. Donde sea la desunión, siempre trae fracturas, molestias. El apóstol Pablo quiere prevenir todo esto y les dice: tengan un mismo parecer. Me gusta mucho porque él usa una palabra en el idioma original para un mismo parecer, que quiere decirnos que debemos encariñarnos con, que debemos pensar en, que debemos ser intencionales en pensar juntos en eso mismo. Y quiero que recordemos varias cosas. Piensa en esto.
Santiago habla del hombre de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo nos dice que es inestable. O sea, si hoy piensas de una manera y mañana piensas de otra, eres inestable, dice Santiago. El apóstol Pablo le dice a los romanos, renueven su manera de pensar, porque renovando su manera de pensar es que pueden caminar hacia lo que Dios tiene para ustedes. Pablo le dice a los corintios que todo pensamiento deben llevarlo cautivo a los pies de Jesucristo. Y no podemos olvidar cómo Salomón nos advierte que según el hombre piensa, así es. Entonces, en distintas partes de la Biblia, vemos cómo la Biblia nos habla, nos ilumina, nos da la revelación en cuanto a que lo que está en nuestra mente, en nuestro pensamiento, afecta directamente nuestras acciones. Con todo esto en mente, con todo lo que el apóstol Pablo habla de que tengamos un mismo parecer, un mismo pensamiento, vamos a ver algunos principios importantes que hoy nos ayudan a poner nuevos lentes en nuestro pensamiento, en nuestra mente. El primero es este: la manera como piensas determina en lo que te convertirás. Y esto es una realidad que tú y yo hemos visto en nuestro diario vivir. La manera en la que estamos pensando hace que te conviertas en una mejor persona o en una peor persona. Y esto es tan importante para nosotros hoy en día, porque vivimos en una sociedad que nos hace creer que las redes sociales lo es todo. Vivimos en una sociedad que nos hace creer que dependemos de los likes que nos den en Instagram, en Facebook, en Twitter o cualquiera que sea la red social que estás usando. Y empezamos entonces a querer copiar. Copiamos lo que hacen los demás. Eso se ve mucho en la iglesia, como algunas personas para dar mensajes quieren parecerse a otros y hablan como otros, cuentan las anécdotas de otros, aunque anécdotas hay tantas que todos alguna vez escuchaste la anécdota cualquiera que sea la que estemos contando. Pero lo cierto es que hay gente que procura copiar a otro, los dones de otro, las maneras de otro. Y querido mío, no es así. Tú tienes un diseño, tú tienes una forma. Dios se dedicó a crearte para que seas único e irrepetible. Lo mejor que puedes hacer tú es tratar de ser la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en vez de querer copiar a otras personas, en vez de querer decir las palabras que esas personas dicen, las formas que esas personas hacen, tienes que aprender a pensar como esas personas piensan. Porque está bien ver a los que han tenido éxito, a los que han avanzado y tú dices, yo quiero ser como fulanito, sultanito. Y está bien, no hay problema. Pero aprende a pensar como esa gente piensa. Aprende a leer los libros que esa gente lee. Aprende a pasar tiempo en las cosas que esas personas pasan tiempo. Aprende a pensar de una manera diferente. Recuerda esto, todo es acerca de Cristo. Todo es acerca de Él. Y nuestros pensamientos deben alinearse con Jesús. Por eso Pablo y la Biblia en distintas partes nos insta y nos dice que tengamos la mente de Cristo, que tengamos la mente de nuestro Señor y de nuestro Redentor, porque la manera en la que piensas determina en lo que te vas a convertir. Hablemos de ti, tus pensamientos. Si tú fueras todo lo que has pensado durante esta semana, ¿en qué te convertirías? Vaya que los pensamientos afectan muchas veces nuestras acciones. Lo segundo es bastante importante porque Pablo insiste en que tengamos la misma mente, el mismo parecer y el mismo sentir. Lo segundo que quiero que veamos en este tiempo es, si piensas como Jesús pensó, vas a vivir como Jesús vivió. Y qué importante es entender cómo pensó Jesús. Seguimos leyendo lo que Pablo le habla a los filipenses y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La palabra humildad usada allí por Pablo es la palabra modestia. Humildad de corazón, humildad de mente. Y Pablo sigue y continúa diciendo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y no es cierto que muchas veces nosotros creemos que somos el centro del universo. Creemos que todo se trata es de nosotros. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo de una manera diferente: tengan la actitud de Jesús. Esto me recuerda a un niño que tenía una gran actitud. Él estaba allí con un bate tratando de darle una chapita y con un palo de escoba, como lo hacen los niños aquí en Venezuela, ¿no? Un palo de escoba y una chapita, y dándole y queriendo darle. Y él decía: soy el mejor bateador del mundo, y tiraba la chapita y no le daba. Soy el mejor bateador del mundo. Y unos niños que estaban cerca de él, burlándose, le dicen: ¿qué mejor bateador vas a ser tú? Mira, si no le das a ninguno. No, lo que pasa, le responde el niño y le dice: lo que pasa es que también soy el mejor pitcher del mundo. Y el mejor pitcher del mundo le hace out al mejor bateador del mundo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esa actitud. Aunque Pablo no está hablando aquí de positivismo, está hablando de que tengamos una mente centrada en Cristo, una actitud centrada en Cristo. Y esto tiene mucho que ver con nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Hoy en día tú y yo estamos encerrados en nuestros hogares por la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos libros has leído hasta hoy? ¿Cuántas cosas has visto que te propician y te dan salud mental? Porque vaya que es importante entender que como piensas va a determinar lo que haces, pero si pienso como Cristo, voy a vivir como Cristo. Entonces, si Cristo estuviera confinado a una casa, ¿qué crees que haría? ¿No pasaría más tiempo con su Padre en una relación personal? ¿No pasaría leyendo cosas que le sumen y no viendo solo noticias que le asusten? Tengamos la actitud de Cristo. Pensemos como Cristo. Esto nos lleva también al tercer punto, bastante importante. Agradar a Dios no se trata de autopromoción, sino de autoabandono. Y tú dirás: no, ya va, espérate, tú te volviste loco. No me volví loco. Es la actitud de Cristo. Recuerda, Pablo nos dice: tengan la actitud de Cristo. Y Jesús nunca se autopromocionaba. Siempre decía: lo que he oído del Padre es lo que quiero hacer. Y qué importante es entender que el que no se consideró el ser igual a Dios, Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. ¿A cuántas cosas nos aferramos? Por cierto, la Biblia nos enseña de alguien que se aferró. Sí, un ángel, Luzbel, Lucifer, se aferró a querer ser como Dios. Incluso cuando se presenta a Adán y a Eva, ¿qué es lo que les dice? Dios sabe que si comen del fruto serán como Él. Y Adán y Eva se aferraron a querer ser como Dios. Qué importante es esto para nosotros en este tiempo. Porque entiende esto. Dios creó el mundo de la nada. Y de la nada hizo el universo. Cuando tú y yo creemos que somos nada, estamos en el momento propicio para que Dios haga algo de la nada. Cuando tú y yo nos creemos mucho, entonces más bien estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Qué importante es tener la actitud de Cristo. Qué importante es que Dios quiere hacer algo contigo. Y esto, como dice Pablo, Cristo se rebajó voluntariamente a nuestra medida, a tener una naturaleza de siervo. Y un dato interesante de esta carta de Pablo es que en todas las cartas Pablo se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo, o llamado a ser apóstol de Jesucristo. Esta es la única carta en la que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Ya estaba bastante avanzado, ya estaba en la cárcel, estaba esperando que lo mataran prácticamente. Y él se presenta no con títulos, no como a él mismo, sino como siervo de Jesucristo. Y la palabra que él usa como la palabra siervo es la palabra doulos. Esta palabra es alguien que pertenece a otra persona, un esclavo,
alguien que pertenece y que hará siempre la voluntad de su dueño. Jesús se hizo el doulos, el siervo de Dios, y nosotros debemos ser siervos. Esto nos lleva al siguiente punto, que es este: servir no es lo que hago, es lo que soy. Y qué importante para nosotros es entender que servir es lo que no es lo que hago, no son mis acciones, no es mi título, es quien yo soy. Porque se supone que si somos hijos de Dios, que si somos seguidores de Cristo, somos servidores, somos siervos. Esto me recuerda, una vez tuvimos aquí en nuestra ciudad, tuvimos un compartir nacional de jóvenes y bueno, todos los jóvenes de la ciudad nos reunimos con un movimiento muy hermoso de la juventud a nivel nacional. Yo era parte de los que estaba organizando y trabajando esto aquí en nuestra ciudad específicamente. Y cuando vamos a una iglesia, que era donde estábamos haciéndolo, llegamos y nos atiende un muchacho que es el encargado del sonido. Entonces llegamos todos poniendo los instrumentos, el sonido. Y el muchacho como que estaba un poco, ok, ustedes allá y yo aquí. Ustedes allá y yo aquí. Yo traté de acercarme, mira, pero tal. Sí. Y me trataba, pero con respeto, pero como bueno, cero cercanía. Todo cambió cuando él se enteró que yo era pastor. Cuando se enteró que yo era pastor, se acercaba y me decía: siervo, hace falta algo, siervo, ¿en qué puedo ayudar? Siervo, ¿qué necesita? Y yo decía, qué irónico, que solo porque sabe que tengo un título, ahora soy siervo. Y no es cierto que tú y yo somos así muchas veces. Nos creemos que nuestros títulos o nuestros nombramientos nos hacen servidores. Porque recuerda, servir no es lo que hago, servir es lo que soy. Soy hijo de Dios, es la esencia de un hijo de Dios. Ser un siervo, ser un esclavo de Dios. Y qué importante es esto, porque no se enfoca en nosotros, se enfoca en Él. Pablo le escribe así en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, le dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ser un siervo no es tener un título. Ser un siervo no es tomarte fotos para que otros te vean. Ser un siervo es la esencia de ser un hijo de Dios, es la esencia de ser un seguidor de Jesucristo. Esto nos lleva al último punto que quería compartir contigo hoy. Y es este: mi alegría no se basa en lo que me pasa, sino en lo que Dios está haciendo en mí y por medio de mí. Mi gozo, lo que yo soy, no depende de las circunstancias. Depende de quién es el Dios que está conmigo y en mí. Pablo, preso por uno de los imperios más sangrientos de la historia, le dice a los filipenses: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo les está diciendo: estoy feliz, porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Pablo les está diciendo: estoy esperando mi condena, mi juicio, que es a muerte. Pero yo estoy feliz, porque mi vida ha sido dedicada a mi Señor. Yo soy un doulos, un siervo. No es autopromoción. Es la promoción de Cristo Jesús. Tu alegría, tu gozo, tu seguridad dependen de las circunstancias o dependen de Dios. Porque quiero recordarte algo. A pesar de la pandemia, del coronavirus, de los problemas matrimoniales, de los problemas financieros, Dios sigue siendo Dios.
Jesús sigue estando en el trono. Nada ni nadie lo bajará nunca. Y si tu alegría, tu gozo, tu identidad está puesta en Él, nada ha cambiado. Aunque las circunstancias cambien, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Por eso es tan importante que no nos creamos la tapa del frasco, como decimos aquí en Venezuela. Creemos que somos lo mejor de lo mejor. Todo se trata de Cristo Jesús. Todo se trata de quién es Él y de lo que es su mensaje y de lo que Él tiene para la humanidad. ¿Qué tal si en este momento tú y yo en oración le pedimos a Dios que podamos acercarnos y que ponga en nosotros un corazón de siervo para entender cuál es nuestro papel y cuál es nuestro lugar? Quiero invitarte a que allí donde estás, inclines tu rostro por unos minutos. Y oremos y pidamos a Dios en este momento. Amado Dios, dame un corazón de siervo. Ayúdame a ser alguien que entiende que no es autopromoción, que es proclamar a Cristo Jesús. Ayúdame en mis pensamientos. Ayúdame a que mi mente esté llena de tu verdad y que todas las mentiras que yo me he dicho o que otros me han dicho puedan pasar a un segundo plano y pueda conocerte a ti, el único Dios verdadero. Dirígeme en todo lo que hago y todo lo que soy. Quiero servirte y ser una persona que te ame todos los días de mi vida y que las circunstancias no me hagan feliz o triste, sino que Cristo en mi corazón sea la fuente de mi identidad y de mi alegría. En Cristo Jesús oramos. Amén. Qué importante es para nosotros empezar a caminar y a creer en lo que Dios tiene y no en lo que nosotros tenemos. En lo que Dios piensa y que esos pensamientos estén agarrados en nuestra mente, en nuestro corazón, y así estarán en nuestras acciones. Esta semana quisiera darte algo práctico para hacer. Y es esto. Lee Filipenses capítulo 2 y busca cómo puedes vivir para Cristo según Filipenses capítulo 2. Escribe 3 cambios que puedas hacer en tu vida para vivir de acuerdo a lo que Cristo dice. Cuando leas Filipenses capítulo 2, piensa 3 cambios que puedo hacer en mi vida para pensar como Cristo. Escríbelos y comparte lo que escribiste con otra persona, con alguien, por internet. Puedes hacerlo por mensaje, como se te haga más fácil. Compártelo con alguien que te ayude a buscar la mejor manera de que eso sea una realidad en tu vida. Vamos, te animo a que lo hagas y que caminemos con Dios. Por cierto, no olvides darle like a este video, comentarlo porque nos ayudas mucho comentándolo y suscribirte a nuestro canal de Lego LBN en YouTube. Dios te bendiga y bendiciones.